Bueno, esto de razonamiento intraproposicional frente al razonamiento interproposicional. Eh, Parecen palabras medio complicadas, por lo menos para pronunciarlas, pero aquí hace referencia con esto. Proposiciones son frases, oraciones con sentido lógico, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con esto? Que el adolescente, a diferencia del niño, del pensamiento concreto, el adolescente es capaz de establecer relaciones entre proposiciones, es decir, es capaz de combinar proposiciones, combinar oraciones, combinar frases para a partir de allí sacar conclusiones en función de esas combinaciones, ¿sí? Es decir, es capaz de relacionar construcciones abstractas, es decir, frases lógicas, relacionarlas entre sí para sacar a partir de allí una conclusión que vincule a esas frases, ¿sí? A ver, vamos con un ejemplo sencillo. Imaginen este planteo. Eh, Todos los hombres son mortales. Pedro es hombre, por lo tanto, Pedro es mortal, ¿sí? Fíjense entonces cómo hay tres oraciones allí, hay tres oraciones. De la combinación de las dos primeras se obtiene la segunda, la tercera frase, o la tercera oración, ¿sí? A eso se refiere con razonamiento interproposicional. Es capaz el adolescente de combinar frases, combinar juicios, razonamientos, teorías, y en función de esa combinación generar teorías nuevas, ¿sí? Bueno, ya en esta edad el adolescente podría estar en condiciones de eh, intentar por lo menos o arrojar alguna solución sobre estos problemas, ¿no? Problemas de razonamiento lógico que si ustedes se lo aplican a un niño del periodo de las operaciones concretas o del periodo preoperatorio, si ustedes se lo aplican a un niño de 2 a 10 años, ¿sí? Tal vez ese niño necesite tener concretamente los fósforos, es decir, armar los fósforos, ¿sí? Armar el dibujito con fósforos concretos y manipularlo. Tal vez necesite eso, o tal vez necesite los animalitos, o por lo menos alguna referencia concreta de los animalitos, algún muñeco, lo que sea, es decir, para tocarlos, para verlos, para manipularlos, para pesarlos, ¿sí? Para modificarlos. Necesita el soporte concreto de la realidad, ¿sí? Necesita manipular la realidad, manejarla. En cambio, el adolescente ya tiene la posibilidad en este sentido de trabajar en función de hipótesis o en función de teorías o en función de imágenes mentales y hacer ese procesamiento o hacer el cálculo sin la necesidad de tener concretamente un soporte de la realidad, ¿no es cierto? Un soporte concreto de la realidad. En este caso, por ejemplo, en el segundo ejercicio, en el segundo acertijo, se trata de una ecuación, ¿sí? Se trata de una ecuación en donde hay que despejar la incógnita y bueno, simplemente con saber cómo es el proceso matemático por el cual se despeja una incógnita, tranquilamente se puede obtener la respuesta sin necesidad de efectivamente pesar los animales o incluso sin necesidad de que el planteo sea así, ¿no es cierto? Es decir, sin necesidad de que efectivamente los animales pesen eso. O sea, puede haber cualquier otro número, lo que importaba más que nada era el proceso de razonamiento, ¿no es cierto? Bien, decíamos a un principio que uno de los grandes logros de la adolescencia es la capacidad, son los cambios en la capacidad del procesamiento de la información. El adolescente puede procesar mucha más información que la que procesa un niño, y esto tiene que ver también con los cambios que se producen a nivel físico, a nivel biológico,
fundamentalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal, es decir, la corteza cerebral que tenemos ubicada en esta parte del cerebro, ¿no es cierto? La corteza prefrontal es la que de alguna manera indica o en donde asientan, si se quiere, los grandes logros de la humanidad, es decir, en cuanto a su desarrollo intelectual, ¿no es cierto? Pues bien, lo que ocurre en la adolescencia es que ese desarrollo que tiene que ver con lo biológico, que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver también con, por qué no decirlo, con factores ambientales y nutricionales también, eh, esos logros vienen acompañados de una mejora en cuanto a su funcionamiento, especialmente en lo que tiene que ver con la memoria, ¿sí? El adolescente ya es capaz de almacenar más información de la memoria y ya es capaz de sostener una memoria de trabajo durante un poco más de tiempo, es decir, no es tan distraído como, por ejemplo, en la etapa de la niñez, en donde hemos escuchado más de una vez, y ustedes seguramente lo habrán sentido, este fenómeno de la hiperactividad o este fenómeno de la dispersión o el déficit de atención de algunos niños. Y fíjese que es una cuestión que incluso hasta puede llegar a ser esperable o de alguna manera común en la niñez, este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Y fíjense cómo en la adolescencia esos mismos niños que tal vez en la niñez habían sido tildados de hiperactivo o de tener algún problema de atención, fíjense cómo en la adolescencia esa conducta o ese fenómeno va disminuyendo en esos mismos niños incluso, ¿sí? Se asientan más, se tornan un poco más atentos o mejora su capacidad de atención y tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con el procesamiento de la información. Bueno, surge el enfoque de la realidad en función de teorías implícitas. Esto también era lo que les decía hace un momento, el tema de la capacidad de elaborar teorías y, por qué no, también la capacidad de interpretar las teorías que ya existen o que de alguna manera explican la realidad. La teoría de la gravedad, ¿sí?, que explica muchísimos de los fenómenos físicos que nosotros observamos día a día y que de alguna manera también explica, no sé, fenómenos también astronómicos como el movimiento de la Tierra, ¿sí? Los diferentes movimientos de la Tierra, que explican la secuencia de los días, de las estaciones del año, ¿sí? Los adolescentes ya son capaces de explicar esos fenómenos sin necesidad de tener que experimentarlos, es decir, ya son capaces de explicar esos fenómenos a partir de determinadas teorías. Entonces, si uno les pregunta, a ver, ¿por qué es de día? Sabrán explicar por qué ellos, ¿sí? Y si uno les pregunta, a ver, ¿por qué acá en Argentina es de día y en Japón es de noche? Ellos sabrán dar una explicación y podrán explicarla desde una teoría, ¿sí? Hay cambios en la capacidad reflexiva, esto que yo le decía en un principio en relación a la posibilidad de pensar sobre sí mismo. A esto se refiere con la palabra reflexión o capacidad reflexiva, es decir, la capacidad de mirarse a ellos mismos, ¿sí? Lo dice claramente el autor en esta frase. El adolescente es un ser que se observa e interroga a sí mismo sobre sus actuaciones, sentimientos y pensamientos, así como sobre los pensamientos, sentimientos y conductas de los demás hacia él. Se instala lo que podemos denominar como metaconocimiento, ¿sí? Es decir, el adolescente es capaz de interrogarse, es capaz de reflexionar sobre lo que piensa, sobre lo que siente, sobre lo que hace, y al revés también, o viceversa, también es capaz de reflexionar y pensar acerca de cómo sienten, cómo piensan, cómo actúan los demás. Y ahí en este punto se instala algo que antes tal vez no era tan frecuente, que es la capacidad de empatía. Por supuesto que en etapas muy
embrionarias, ¿no es cierto? En etapas muy introductorias, que seguramente a lo largo de la adolescencia y ya cuando alcance cierto nivel de madurez, esa capacidad de empatía se va a presentar con como más definida. Surge en esta etapa, ¿sí?, lo que se denomina el egocentrismo adolescente, por esta misma capacidad de reflexionar sobre sí mismo, ¿no es cierto?, y de pensar sobre sí mismo. Algunas veces ese pensamiento sobre sí mismo se torna tan profundo y tan marcado que hasta se transforma en una especie de ensimismamiento, ¿no es cierto? Por eso también surge esta conducta tan frecuente en los adolescentes de una suerte de aislamiento en donde prefieren tal vez estar en un espacio más personal, evitando quizás el contacto con otras personas, incluso hasta con la familia. Fíjense cómo buscan tal vez el refugio de su habitación o de su espacio para estar consigo mismo, ¿no es cierto? Entonces, este egocentrismo adolescente surge también de esta capacidad de autorreflexión, de pensar sobre sí mismo, ¿sí? Entonces piensan sobre su historia, sobre su proyecto de vida, sobre quiénes son, sobre por qué son así, por qué piensan de determinada manera, por qué los demás son así con ellos, ¿sí? Empiezan a cuestionarse muchas cosas, incluso cosas acerca de los demás, ¿no es cierto?, acerca de las demás personas. Y este egocentrismo adolescente, en donde de repente el adolescente piensa en sí mismo, ¿sí?, o piensa mucho en sí mismo, ojo que no es una cuestión negativa, sino que es una cuestión necesaria, es una fase que hay que atravesar y es una fase que efectivamente es necesaria para que el adolescente pueda construir su identidad. Este egocentrismo adolescente está marcado por dos características, ¿no es cierto? La audiencia imaginaria y la fábula personal. ¿A qué hacemos referencia con esto? La audiencia imaginaria es esa, si se quiere, idea del adolescente de pensar que los demás lo están viendo permanentemente, es decir, que es objeto de, de la visión, del análisis, del juicio de los demás hacia él, es decir, que es como si se imaginara que efectivamente el mundo que lo rodea está pendiente de él, ¿sí? Entonces, como que todo lo que hace es para una audiencia, es para gente que está a la expectativa de lo que haga. Y en base a eso también construye una fábula personal, es decir, una historia personal en la cual teoriza sobre cómo es él ahora en este momento y cómo llegó a ser lo que es en este momento, ¿no es cierto? Es decir, teoriza acerca de la historia de sus padres, cómo se habrán conocido, cómo lo habrán gestado, su nacimiento, su nombre, de dónde viene, cómo de repente sus miedos, sus temores, sus deseos, su forma de ser, su forma de pensar, de dónde vienen, y entonces comienza a plantearse incluso hasta su historia, empiezan a surgir interpretaciones o intereses acerca de cómo ha sido criado, cómo tal vez ha evolucionado a lo largo de la niñez, de la infancia, y en ese sentido, bueno, construye una fábula personal, una novela personal, en la cual él es el protagonista y los demás son actores secundarios, incluso espectadores de lo que él le pasa, ¿no es cierto?, de lo que él hace. Bien, el autor en la bibliografía que ustedes ya tienen disponible, me refiero a Amparo Moreno en su libro La experiencia adolescente, bueno, cita a otros autores y otros estudios en donde se plantea también una evolución del razonamiento social del adolescente, es decir, no solamente del razonamiento para resolver problemas desde el punto de vista intelectual, sino también un razonamiento que le permita incorporarse en la sociedad y de alguna manera también adaptarse a ese entorno.